Hola. Hola, ¿qué tal allá arriba? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy quiero venir aquí a hablaros del futuro del empleo, o el empleo y el futuro. Y antes de empezar, pues quería presentarme, porque creo que es siempre importante saber quién te está contando algo y por qué te lo está contando. Entonces, voy a utilizar parte de mi experiencia profesional y personal para contaros un poco lo que creo que va a suceder de aquí a unos años en el empleo juvenil, en el empleo joven. Y empezaré por presentarme a mí mismo. Soy Nacho Lucea, como veis, llevo trabajando en startups desde hace bastante tiempo. Empecé hace 20 años montando una empresa que se llama Mashbox, que fue la precursora de Spotify. Fuimos los primeros en tener las licencias de streaming por suscripción que vendimos en 2004 a Spotify. Me fui a montar luego a Londres una empresa de publicidad. Empezamos 4 socios en 2007 y para 2009 teníamos 200 empleados y para 2014 1.200 empleados en 5 continentes. Y la verdad que esa experiencia me enseñó muchas cosas, entre ellas cómo organizar, cómo gestionar, cómo atraer, cómo reclutar. Y vi muchos problemas. Y cuando vi esos problemas decidí en mi siguiente aventura, en 2015, cuando volví a España, lanzar BeWanted. BeWanted es una empresa que ha revolucionado bastante el sistema de reclutamiento, porque lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta al proceso de selección. En BeWanted no hay ofertas de empleo, sino lo que hay es un sistema que perfila a los candidatos en función de su perfil profesional y ayuda a las empresas a encontrar esos candidatos de una manera mucho más rápida, que se traduce en que un candidato es contratado en vez de en 45 días de media, que es lo normal, en menos de 7 días. Y ahora acabo de lanzar otra startup que se llama Talentivo, que de lo que trata es de ayudar a a las personas con talento, a los creadores, a los profesionales a poder financiarse y encontrar financiación dentro de sus followers. Si no me escucháis, me lo decís, porque no sé si hay bastante ruido de fondo y no sé si me estáis escuchando ahí al final. Vale, genial. Bueno, la verdad es que es bastante relevante hoy hablar de empleo juvenil y me parecería mal no empezar por lo que es un elefante en la habitación, ¿no? Como dicen, y es el hecho de que hay un 40% de paro juvenil. Hay un 40% de paro juvenil, salen todas las noticias, todo el mundo habla de ello, pero muy poca gente realmente habla de por qué hay un 40% de paro juvenil. Es un hecho, es un dato, nos lo cuentan, nos lo transmiten, pero nadie nos dice por qué, ¿no? Parece que es como el tiempo, no es algo que nos sucede, es que simplemente está nublado. Pero no lo está. Hay problemas que llevan siendo tiempo un problema y que están resultando en lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? La pandemia es verdad que ha exacerbado la situación, pero ya de antes había un problema endémico en España respecto a los jóvenes y al empleo. Cuando montamos BeWanted en 2015, vimos esos problemas y pretendimos solucionarlos al menos una parte. Para categorizar estos problemas los he englobado en 3 categorías. Categoría 1, digamos, que es un problema de canal, problema de cómo llegar a los jóvenes y cómo los jóvenes llegan al trabajo. Segundo problema, el problema de logística, el problema que viene con lo difícil que es gestionar muchas veces el empleo joven. Y el tercer problema, que es un problema de adecuación, que es quizás el único que los jóvenes pueden solventar. ¿Vale? El problema de canal, o los problemas de canal, tienen que ver cómo está estructurado ahora a día de hoy la formación, la búsqueda de empleo por parte de los jóvenes y la búsqueda de jóvenes por parte de las empresas, ¿no? Al final, daos cuenta que estamos ante un mercado especialmente atomizado y no muy regulado. ¿En qué sentido? No, pues en cualquier industria, en un sector, una empresa, si quiere buscar un comercial, si quiere buscar un directivo, lo tiene relativamente fácil. Lo tiene más relativamente fácil porque ya hay una estructura, es decir, los directivos, los comerciales, los empleados de esos sectores, esa industria, saben dónde están, saben dónde moverse, pero los jóvenes no. Los jóvenes están en la universidad, cada universidad es un mundo, o una empresa que quiere contratar a un joven tiene que encontrar la universidad donde contratarle, o el centro de formación profesional donde contratarle. Es un problema enorme para las empresas llegar a esos candidatos. Y además, la mayoría de las empresas de trabajo temporal, la mayoría de las empresas de lo que llama headhunting o de selección, no tienen interés en los jóvenes porque no tienen margen.
Nosotros montamos BeWanted cuando mi socio y yo nos dimos cuenta que conocíamos varios fondos importantes y varios bancos importantes y tenían menos problema en encontrar un directivo que cobrara 150.000 euros al año que encontrar un joven para hacer unas prácticas. Porque para el otro había muchos headhunters, muchos técnicos de selección. Hay una industria entera, pero para encontrar jóvenes no. Para encontrar jóvenes no existía esa industria, era un problema de canal tremendo, porque no eran capaces tampoco de seleccionarlos, ni de encontrarlos, ni de perfilarlos. Y por eso creamos BeWanted, para solucionar el problema del canal. Porque también ocurre lo siguiente, y eso habrá pasado. Cuando vais a InfoJobs o una barra Jobs y aplicáis, esa aplicación se junta con otros miles de aplicaciones que otros chavales y otras personas han hecho para ese puesto. ¿De acuerdo? A la empresa le llega un mare magnum de currículums, una cantidad de currículums tremenda, y es muy difícil discernirlos, porque además los jóvenes tienen perfiles muy parecidos unos a otros, no son especialmente diferenciales porque no tienen mucha experiencia. Y eso crea un problema y un embudo muy, muy grande. Lo que hicimos en BeWanted para solucionar este problema fue perfilar a los candidatos para poder distinguirlos y para hacerlo de un sistema mucho más fácil, que la empresa sea la que se aproxime a los candidatos y que la empresa sea la que seleccione algorítmicamente los candidatos que solo quiere ver. Este problema BeWanted lo ha solucionado a su manera, pero no se ha solucionado de forma global. No hay un sistema a día de hoy, ni público ni privado, que haya conseguido solucionar el canal en sí mismo. A día de hoy una empresa, pequeña o grande, si quiere contratar jóvenes, tiene que firmar convenios con centros de formación profesional y con centros universitarios uno por uno. Y además hacerlo en papel con una gran burocracia. Ahora vamos al segundo punto. ¿Qué es el problema de la logística? Si una empresa quiere firmar un convenio, tiene que pasar por toda una burocracia en cada una de las universidades en las que está, con las que quiere trabajar. Con lo cual, si quiere ingenieros, tiene que firmar con una universidad, y si quiere abogados, a lo mejor tiene que firmar con otra, si quiere economistas, con otra. Una multiplicidad de convenios y además por cada candidato, cada profesional que contrate, tiene que además firmar un convenio de prácticas. Y ese convenio de prácticas además tiene una serie de horas que tiene que estar procesadas y tiene que estar, ¿cómo decirlo?, reguladas. ¿Vale? Eso añade una burocracia tremenda. Una burocracia que en la mayoría de los casos las empresas no se pueden permitir. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas en España son pymes de 3 personas o menos. El 98% de las empresas son pequeñas, no tienen la capacidad de gestionar una multitud de convenios, un multitud de convenios de prácticas. Es muy difícil. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que los jóvenes necesitan poner más de su parte. Tenéis que poner más de vuestra parte. Porque las empresas lo que van a encontrar son problemas. Problemas burocráticos, problemas de gestión, que redundan en la capacidad que tienen de contratar. Porque además contratar a un joven significa apostar por un valor potencial que todavía no se ha desarrollado. Invertir tiempo, ganas y talento en formar a alguien. Porque aunque salgáis de una formación profesional o de una formación universitaria, todavía no tenéis una formación real, experiencia. Y eso tarda tiempo y eso las empresas tienen que invertirlo. Este problema es muy difícil. En BeWanted lo hemos solucionado creando una plataforma de gestión de convenios digitales que permite que en vez de tardar 15 días en firmar un convenio entre empresa, empleado, empleador y candidato, se tarda un día, porque se hace en PDF en forma digital. Pero solo 6 universidades en España tienen este sistema. Y es un sistema muy particular porque en BeWanted trabajamos en 14 países. Tenemos clientes en más de 18 países. Solo en España existe este modelo de convenio, solo en España existe este convenio de prácticas, lo que hace que nos creo que es una desventaja y que no sea una tecnología que grandes empresas quieran desarrollar o quieran solventar, porque es solo para un mercado relativamente pequeño. Entonces, a día de hoy no hay facilidades para contratar, es mucha burocracia. Y tampoco hay por parte del Gobierno realmente unas bonificaciones al contrato laboral joven o al contrato de prácticas que realmente apoyen a las empresas o incentiven a las empresas para contratar jóvenes. Esa es la realidad. Entonces, se trata de que el mensaje que quiero dar aquí es que hay que hacer un esfuerzo mayor por parte de todos, pero sobre todo por parte de los jóvenes, para entender que las cosas no están a su favor a día de hoy. Parece que está cambiando, parece que hay una nueva ley para formación profesional que tiene muy buena pinta, hay mucha intención política para cambiarlo, hay muchas ganas, pero la realidad es que a día de hoy hay que hacer más, mucho más que antes, para conseguir un trabajo cuando eres joven. Porque realmente cada una de estas personas, ¿no? Digamos, en esta cadena de valor hay
Por un lado, las empresas que contratan, por otro lado, las universidades, los centros de formación profesional, etcétera, y por otro lado, los candidatos. Cada uno de ellos tienen problemas concretos que añaden a crear un problema más grande. Un problema más grande que hace que tengamos la tasa de paro más alta de Europa. Vale. La realidad es que cada uno tiene que solventar sus problemas. Las empresas tienen que solventar sus propios problemas de reclutamiento, sus problemas de gestión. Las entidades y entes públicos tienen que solucionar sus problemas de burocracia, tienen que solucionar sus problemas de gestión. Y los jóvenes tienen que hacer más. También hay una parte que les incumbe a ellos. Y es la parte de la adecuación. Realmente, si lo pensáis, lo que el mundo era hace 10 años y lo que es hoy es bastante diferente y va evolucionando. Es muy difícil pensar o saber qué va a ocurrir dentro de 10 años. Esa es la realidad. Es posible, en cambio, sí adivinar que hay ciertas tendencias que se van a consolidar. Es decir, todos sabemos que dentro de 10 años habrá más móviles que ahora, habrá más drones que ahora, probablemente haya más gente mayor. Habrá la misma necesidad o mayor de salud. Habrá determinadas tendencias que se van a consolidar o se van a aumentar. No es tan difícil predecir el futuro. Es difícil predecir los puestos de trabajo en concretos que se crearán. Se calcula que el 80% de las posiciones que existirán dentro de 10 años, 15 años, no existen a día de hoy. Como hace 15 años no existían posiciones como community manager, ¿no? O no existían situaciones de expertos en streaming. Esas cosas evolucionan, pero se puede prever ciertas tendencias que se van a consolidar. ¿Por qué es importante examinarlo así? Porque es importante prepararse para el futuro, para el mercado laboral al que os vais a dirigir, ¿de acuerdo? No se trata de pensar en lo que hace falta hoy, sino en lo que va a hacer falta mañana. Y mañana va a hacer falta jóvenes que se especialicen en lo que las empresas demandan, porque al final, y esto es mucha parte de lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Es que somos todos un producto, un recurso que la empresa quiere comprar, quiere adquirir. Nos tenemos que convertir en el recurso que las empresas necesitan. No esperar que el mundo se adapte a nosotros y nosotros adaptarnos al mundo. Aquí cito a 3 autores que creo que definen muy bien lo que es el futuro del empleo a nivel empresarial. Y la segunda cosa que quiero hacer aquí es daros un poco la perspectiva de las empresas, no tanto ayudaros a hacer un currículum, no ayudaros a hacer una entrevista de trabajo, sino que lo veáis desde el punto de vista de las empresas. Y las empresas están enfrentándose a un futuro también muy incierto. No solo los jóvenes son los que no saben qué van a pasar dentro de 10 años. Las empresas tampoco saben qué va a pasar dentro de 10 años. Están viendo que el modelo socioeconómico está cambiando a marchas forzadas y esta pandemia lo que ha hecho es acelerarlo, ¿no? Esos 5 años, se calculaba que eran 15 años hasta el cambio que estamos viendo, ahora se calcula que son 5 años. En el primer libro, la nueva economía de plataformas, este autor dice o demuestra que las empresas van a dejar de ser entes rígidos, estructurados, y van a pasar a convertirse en plataformas. Plataformas como Globo, como Cabify, como Uber, como Google, como Amazon. Esa idea quiere decir que va a primar el empleo autónomo, el empleo de freelancer, el empleo temporal sobre el indefinido. Esa es la realidad. No es que esté bien, esté mal, no es una cuestión opinable, es una cuestión de lo que está sucediendo. A día de hoy el 30% de la fuerza laboral de Google ya es temporal. Pero también ocurre con consultoras y con despachos de abogados. A día de hoy un licenciado de Derecho tiene más posibilidades de trabajar para 2 o 3 firmas que para una. Porque las empresas necesitan convertirse en plataformas. Es decir, tener una estructura empresarial fija, pequeña, y una estructura mucho más variable y flexible para digamos, adaptarse mejor y más rápido a los cambios que existen en el mercado. Se expanden más rápido, también se colapsan más rápido. Eso cambia la naturaleza del trabajo y también cambia la naturaleza del trabajador. Con lo cual, pensando hacia 10 años, es importante pensar en términos flexibles y también saber que es muy posible que nos vayan a ofrecer trabajos mucho más basados en proyectos que basados en departamentos o en tareas. El segundo libro, La transición de la forma del trabajo, de Guy Standing, trata sobre el impacto que tiene ese nuevo tipo de trabajo en la vida de las personas. Es decir, al tener un empleo más flexible, al tener una empresa mucho más plataformizada, nuestro empleo va a ser mucho más por proyecto. Lo que quiere decir que tendremos más libertad, más capacidad de conciliación y menos seguridad. Y también mayor necesidad de formación constante y continua para estar a la altura de lo que las empresas nos van a exigir.
¿vale? No solo se trata de estudiar en la universidad, no solo se trata de estudiar en la formación profesional, no solo se trata de formarse y aprender idiomas, se trata de hacerlo de forma continua. Es lo que básicamente ese libro, entre otras cosas, establece. Y el último tiene que ver como en la forma en la que tenemos que estudiar y en la que tenemos que prepararnos, en cómo pensamos. El libro trata básicamente de cómo hasta hace relativamente poco los trabajadores tenían que utilizar más el lado izquierdo del cerebro. El cerebro está dividido en dos lóbulos, izquierdo y derecho. Se entiende que el izquierdo está más destinado al cálculo matemático, al cálculo contextual, y el derecho a la creación, a la creatividad, a la belleza, al contexto. Bien, el pasado lo importante era utilizar el lado izquierdo del cerebro. Era muy importante ser bueno haciendo ecuaciones matemáticas, o digamos que los ingenieros primaba ese lado. Pero en el futuro, los empleados o las empresas tienen que ser más creativas, tienen que aportar valor de una forma menos directa, lo que hace que haya que utilizar un lado del cerebro al que no estamos acostumbrados y, sobre todo, y muy importante, un lado del cerebro que no nos forman, ni nos entrenan, ni nos enseñan en las universidades o en los centros de formación profesional. Y esto lo tenemos que hacer nosotros porque es lo que dentro de 10 años las empresas van a demandar. ¿Vale? Y ahora quiero empezar un poco a contaros esta parte de cómo os ven las empresas, cómo tenéis que hacer para que las empresas os vean. ¿Vale? Está muy bien lo de ir y poner currículums y hacer clics en las ofertas y pensar que te va a tocar un trabajo y que depende fundamentalmente del número de currículums que envíes, ¿no? Pensar que te va a tocar un trabajo porque envíes 1000 currículums es pensar que por muchas veces que apuestes te va a tocar. No, será cuestión de apostar bien, no apostar mucho. Será cuestión de hacerlo bien y no tanto de volumen, sino de calidad. ¿Vale? Lo importante es entender un principio muy sencillo. Encontrar un trabajo para muchos de vosotros es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Y alguien sabe cómo se encuentra una aguja en un pajar? ¿Alguien lo sabe? ¿No sabe? Te digo. Con un imán, exactamente. Una aguja en un pajar se encuentra con un imán. Cuando le pregunté esto a mi socio me dijo que quemando el pajar, que era una solución también igualmente efectiva. Y técnicamente lo es, pero no, se trata de convertirte en un imán, se trata de atraer las ofertas de empleo. Si tú te dedicas a buscar ofertas de empleo en una empresa, imaginaos una multinacional con miles de empleados que tiene un departamento de recursos humanos medianamente organizado, tiene una web. En esa web le llegan los currículums, le llegan cientos de currículums al día, miles de currículums al día. ¿Cómo detectan el tuyo? ¿Vale? Es muy difícil, porque es un ser humano el que está viendo esos currículums uno detrás de otro y además sus propias expectativas y sus propias necesidades son lo que realmente marcan su política de empleo. Es decir, hay una parte de suerte de que sí, que tu currículum llegue el día que tenga que llegar y lo vea la persona que lo tenga que ver, y es un factor suerte que hay que quitar, hay que eliminar. ¿Vale? Por eso, lo más importante para encontrar empleo no es buscarlo, es que te encuentren. Para que te encuentren, ¿vale?, hay que empezar por esta idea. ¿Vale? Es una idea de Eleanor Roosevelt. Mucha gente piensa que la vida es un viaje de autodescubrimiento, de adivinar y averiguar quiénes somos en el fondo, qué talentos tenemos en el fondo, qué es lo que nos hace especiales, ¿no? Y si resulta que no es nada de eso, sino que somos nosotros los que nos creamos a nosotros mismos. Que no se trata tanto de descubrir cuál es tu talento, cuál es tu vocación, sino de decidirla, de decidir quién quieres ser. No de descubrirlo, que es una forma pasiva de entenderse, sino de cómo queremos ser, ¿no? Y al final, y eso es lo más importante, si consideramos que la vida es una forma de autocreación y nosotros somos capaces de decidir quiénes queremos ser, ¿vale?, podemos llegar a donde queremos llegar. Es una forma de tomar responsabilidad sobre nuestro propio destino, sobre nuestra propia carrera profesional. ¿Vale? Y a veces es verdad que no estamos preparados para los entornos ni para los retos a los que nos tenemos que enfrentar. Y para eso os recomiendo un libro de Amy Cuddy muy bueno, y una charla TED también, que a veces basta con fingir que somos la persona que tenemos que ser para lograr lo que queremos lograr. A veces, si finges lo suficiente durante el suficiente tiempo, te conviertes exactamente en la persona en la que te querías convertir. Se trata de no ser conformista con lo que queremos ser, ni se trata de decidir
no de conformarnos con lo que nos ha tocado en la vida. Mirad, yo era un estudiante mediocre. La verdad que en la universidad me iba a regular. Yo creo que mi media no llegó al 7 o pelado. Era uno más. Y sé perfectamente lo que es pasar desapercibido a todos los despachos de abogados, porque si no estás en el 9, en una universidad potente, nadie te hace caso, porque la realidad es que para esos despachos hay pocas posiciones y la única manera que tiene una empresa de medir la capacidad académica de alguien es por las notas. Y yo, digamos que tengo un tipo de inteligencia que académicamente no destaca. A mí se me dan bien otras cosas. Pero, bueno, dije, ¿qué puedo hacer? Si no nadie me hace caso, ¿cómo consigo que la gente me haga caso? Y descubrí que había algo que me encantaba, que era la propiedad intelectual. Y decidí hacer un máster en propiedad intelectual, que en aquella época era algo oscuro, raro, extraño, y de la que gente no había de hablar. Porque nadie sabía ni de nuevas tecnologías, ni de Internet. Pero pensé que a mí se me daba muy bien, es algo que me gustaba y algo que no me cansaba. Y yo, Cole era un gran estudiante, de hecho era lo contrario, más conocido por lo malo que era que por lo bueno que era. Cuando empecé en el máster, como me gustaba y como me parecía interesante, llegué a ser el número 1 de mi máster. Y llegué a tener una media de sobresaliente con matrícula de honor porque no me hacía falta estudiar, porque me divertía. No, para mí, por primera vez, estudiar no era un esfuerzo. Era el típico empollón que pedía más deberes y más referencias y más libros, porque me gustaba mucho. Eso es lo que conseguí yo para atraer la oferta de empleo, convertirme en algo que destacaba, ¿vale? Y durante ese tiempo, en mucha parte, lo que hice fue fingir ser el tipo de estudiante que no era. Fingí ser más empollón, más listo y más aplicado de lo que había sido nunca, hasta que me convertí en esa persona. Y a partir de ahí, ya todo resultó más fácil. Y esa técnica la he utilizado una y otra vez, porque muchas veces, creando un proyecto tras otro, me he tenido que enfrentar con situaciones, con retos, con personas para los que no estaba preparado. ¿Y cómo te preparas para algo así que no sabes? ¿Cómo te preparas para montar una empresa, llevarla a Estados Unidos, tener que negociar con Facebook en un momento dado, con Mark Zuckerberg? ¿Cómo lo haces? Pues creyendo que puedes hacerlo. Creyendo que eres capaz de hacerlo, porque si estás ahí, por algo has llegado. Entonces, lo que quiero es que decidáis quién queréis ser, ¿vale? Y os pongáis a ello, aunque resulte extraño y digas, pero esto no es propio de mí, esto no es lo que me han dicho que soy, esto es lo que mi familia me ha dicho que tengo que hacer. Ignorarles. No saben lo que vuestra vida es vuestra vida, la vivís solo vosotros, no la vive nadie más. Son vuestras elecciones. Vosotros sufrís las consecuencias de vuestras elecciones, vosotros tenéis que decidir. La responsabilidad es vuestra. Y la idea es esta. Todo lo que aprendáis, todo lo que queráis saber, todo lo que acumuléis, aunque pensábamos, hoy estábamos hablando de otro día más que no utilizar integrales, caches en la mar, ¿vale? Aunque eso sea a veces un poco, ¿por qué hay que aprender matemáticas si ya el móvil tiene una calculadora? ¿Por qué hay que aprender historia si ya están los libros? ¿Por qué hay que aprender de arte si ya están los museos? ¿Qué más me da? ¿Qué me llena? Y eso, pues, relativamente lo puedes mirar así y pensar que es verdad. Pero el conocimiento no es un peso, no es que ocupe lugar. Eso realmente no importa. Lo que importa es lo que te da. El conocimiento no es un ladrillo ni es una mochila, es una llave. Yo he estudiado todo lo que se me ha cruzado en el camino, leo todo lo que se me cruza en el camino, porque el conocimiento es una llave que abre muchas puertas. Muchas veces cuando he tenido que hacer una empresa, presentar una empresa, contratar a un profesional, levantar fondos de capital riesgo, de bancos, ha sido la conversación de antes y después de la reunión sobre arte, sobre historia, sobre política, sobre economía, sobre psicología, lo que nos ha hecho conectar. Porque al final, pensar esto, las empresas están hechas por seres humanos que nos contratan, seres humanos que trabajan con nosotros, seres humanos que nos dan responsabilidades, que confían en nosotros, que nos dirigen, personas que dirigimos. Para poder relacionarnos mejor, es mejor siempre tener más conocimientos con los que poder empatizar con el resto, porque el conocimiento nos ayuda a entender el mundo que nos rodea y ese mundo es complejo y cambiante. Quizás estéis estudiando Bellas Artes y puede ser que digas, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar en un museo? Es complicado. No sé, ¿qué puedo hacer sabiendo historia del arte? Muchísimo.
porque básicamente todo el diseño se fundamenta en el arte. Y si sabes algo de marketing, sabes que hay mucha parte de diseño. Si sabes algo de producto, sabes que hay mucha parte de diseño. Si sabes de publicidad, si sabes de muchas empresas, mucha parte que es una empresa tiene que ver con el diseño, con el arte. Y el arte tiene que ver con la filosofía. Y la filosofía tiene que ver con lo que nos hace humanos, con los porqués de lo que nos mueve, de por qué hacemos las cosas que hacemos. No hay conocimiento que ocupe lugar, pero sobre todo no hay conocimiento que nos enjaule. Aunque pensamos que estamos perdiendo el tiempo, probablemente no. ¿De acuerdo? Y este es el siguiente punto. A día de hoy, las empresas demandan un tipo de profesional con un tipo de conocimientos. Y la realidad es que los que nos forman, es decir, los que crean ese conocimiento, los que nos otorgan ese conocimiento, están un poco desconectados o bastante desconectados de lo que las empresas necesitan. Eso ha hecho el advenimiento de lo que se llama la educación de la última milla. En logística, la última milla se considera pues, desde el punto de distribución central en una ciudad hasta tu casa. Y es normalmente el punto más difícil, ¿no? Las grandes empresas, llevar un paquete de Zaragoza a Madrid es relativamente sencillo, de repartirlo en Madrid es bastante más complicado, o en Zaragoza. Esta educación de la última milla es lo que se considera lo que ocurre después de la formación de 2, 3, 4 años universitaria o profesional o de cualquier tipo, que consiste en que complementar la educación global que hemos tenido. Al final, como las universidades, los centros de formación profesional, etcétera, no están dando respuesta a las demandas de las empresas, los estudiantes tienen que buscar la última milla. Es decir, hacerse el último módulo que les dé la oportunidad de encontrar un máster, un curso especializado, etcétera. Bien, lo importante aquí, no es que tengáis que hacerlo o no, porque vais a tener que hacerlo, muy probablemente. La pregunta entonces es, ¿qué hacer? ¿Vale? Pensar que es, digamos, la llave o el traductor o el trampolín para encontrar ese empleo que vais a necesitar. Entonces hay que hacerlo con una intención clara. Es decir, que quizás muchas veces nos ponemos a estudiar una carrera, nos ponemos a estudiar una formación y hasta que no llevamos un par de años no nos damos cuenta de que no nos gusta y que no es lo que queríamos hacer, pero ya hemos acabado, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, en este caso no se puede hacer eso, no es buena idea hacer eso. No es buena idea decir, bueno, voy a hacer el primer curso porque me dicen que está muy bien. Mala idea. No es buena idea, porque es mucho dinero, mucha intensidad y es que es una oportunidad que sí que podéis perder. Como os decía, cualquier conocimiento es bueno y puede daros un valor que no teníais. Pero pensar mejor en qué es lo que las empresas están buscando y qué queréis hacer vosotros. ¿Cómo se hace eso? Pensar en las empresas en las que gustaría trabajar, pensar en los puestos en los que gustaría tener y mirar en las ofertas de empleo lo que piden. Sencillamente, mucha gente se pone a estudiar cosas, cursos, formaciones, másters, y luego va y empieza a buscar empleo. Yo os digo que hagáis al revés. Buscar el empleo, buscar lo que demandan, buscar lo que piden y hacerlo. Convertiros en el objeto de deseo de la empresa, convertiros en lo que las empresas están buscando. Porque si no, al final vais a perder el tiempo y el dinero y vais a tener que volver a reinventaros. ¿Vale? Y eso es lo que tenéis que valorar, el valor y el coste en economía y en tiempo. No tiene sentido que os pongáis a estudiar lo primero que os digan, lo primero que os pase la cabeza, lo que diga una amiga que es buena idea. Hacer un poco de trabajo de campo. ¿Vale? Si vais a trabajar por aquí, pues mirar qué empresas hay por aquí, qué están buscando, qué es lo que valoran. Hay una cantidad tremenda de contenido a día de hoy en las empresas. Leeros su responsabilidad social corporativa, los valores de la empresa. Leer todo lo que podáis sobre el empleo que querríais tener y luego os convertís en el profesional que van a contratar para ese empleo. ¿Vale? Y eso empieza, en mucha parte, por tener una conversación muy franca con uno mismo. ¿A qué me refiero con esto de conocerse a uno mismo? Pues literalmente, si somos un trabajo de autodescubrimiento, de autocreación, para realmente saber qué tenemos que hacer, qué tenemos que crear, qué partes tenemos que mejorar, tenemos que empezar a saber qué partes nos faltan. Hay una parte muy importante que yo descubrí cuando estaba empezando en el mundo del derecho, que me di cuenta que yo no tenía y que necesitaba cultivar, que era la comunicación. Para ser abogado, si no sabes hablar en público, es difícil defender bien en un juicio. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de ser abogado? ¿Dejo de ir a juicios? Pues no, me pongo a estudiar comunicación y me pongo a dar clases de comunicación para poder hablar en público, para saber cómo puedo hablar en público, vocalizando, proyectando la voz, etcétera. De repente también me di cuenta de que tengo otras fortalezas. Soy muy bueno organizando
y me gusta más organizar que escribir demandas. Pues a lo mejor puedo hablar con mi jefe y que me ponga más en la parte de gestión de talento, en la gestión de equipos, que en la parte de tener que escribir, que me aburre, que me mata y no me gusta nada. También me doy cuenta de que tengo la capacidad para analizar y sintetizar información que me hace muy bueno a la hora de hacer reuniones con los clientes. Todo este ejercicio consiste en mirarse al espejo con franqueza y saber lo que nos falta y lo que no. Porque no se puede llenar un vaso que ya está lleno. Y tampoco se puede mejorar algo que no sabes que está roto. No puedes saber que algo está roto si no te tomas el tiempo para meditar y para saber qué es realmente lo que te gusta, lo que te llama, lo que tienes, lo que no tienes. Porque al final las empresas os van a contratar por quiénes sois. No por otra cosa, por lo que sabéis, sí, pero por quiénes sois y por lo que vendéis, por lo que transmitís, por lo que sabéis de vosotros mismos. Si no sois capaces de hacer eso, os va a resultar mucho más difícil siempre mejorar esas partes. Y al final, más tarde o más temprano en vuestra vida profesional, os vais a tener que enfrentar con estas deficiencias. Más tarde o más temprano. Mejor si es más temprano. ¿Vale? Y entonces empezamos con la siguiente parte. Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, qué fortalezas tenemos, qué habilidades tenemos. Incluso tenemos una idea más o menos buena de lo que queremos hacer, pero ahora tenemos que conseguir que nos encuentren. ¿Vale? Tenemos que saber cómo hacer que una empresa sepa que existimos. ¿No? ¿Cómo hacer para que una empresa nos llame? ¿Cómo hacer para que una empresa nos vaya a contratar? Bueno, pues para eso siempre es bueno haber tenido cierta vida como autónomo, ¿vale? Porque el autónomo tiene que averiguar eso constantemente, porque eso es lo mismo que es encontrar un trabajo, es encontrar un cliente, es encontrar a alguien que contrate tus servicios. Sea para contratarte como profesional, sea contratarte como proveedor. Al final, todo se basa en algo parecido, ¿vale? Si no haces ruido, nadie te oye. Si no haces marketing, no existes. Si no se comunica, ahora no sé si esto, si no se comunica, es que no existe. Entonces, se trata de conseguir hacer suficiente ruido para que una empresa llegue a ti. Y eso hay muchos métodos, ¿vale? Lo primero y más importante, y es algo generacional, es ser proactivo. ¿Qué quiere decir ser proactivo? Ser proactivo quiere decir salir del sofá, salir del móvil y ponerte a hacer cosas, ¿vale? No esperar a que te lleguen las ofertas. Sí, digo, haz que te encuentren. Haz que te encuentren. No se trata solo de que llegue de repente la oferta por el móvil como si fuera Tinder. No. Se trata de hacer que te encuentren. Y para eso tienes que hacer cosas, tienes que publicar cosas. Tienes, a lo mejor, abrir un blog. Tienes que ir a ferias de empleo. Tienes que ir a hablar con gente en empresas, a hacer eventos, a hablar en eventos, ir a eventos. Tienes que hacer todo lo posible. Disculpad un momento. A ver si me puedo entrar algo de agua. Sí, porque me estoy quedando un poco sin voz ahora mismo. Lo que quiero deciros es que tenéis que ser proactivos. Tenéis que hacer algo más que simplemente esperar. O directamente quedaros en casa haciendo clic y mandando currículums de forma aleatoria. No, las empresas hacen muchos eventos como este. Pues venir a este evento es ser proactivo. Escribir es ser proactivo. Tener un perfil público en redes sociales está muy bien para enseñar vuestras vacaciones, pero ¿por qué no lo utilizáis para encontrar empleo? Voy a abrir esto. Lo que quiero decir es que las herramientas existen. Las herramientas para encontrar empleo de una forma alternativa existen. ¿Cuántos os curráis el perfil en LinkedIn? ¿O hacéis un perfil profesional en Instagram? ¿Cuántos escribís trabajos y los publicáis y los movéis? Al final, lo que vengo a deciros, básicamente, es que tenéis que llenar vuestro currículum, no solo de la experiencia que habéis tenido previamente, ni solo de lo que habéis estudiado, sino más, ¿vale? Hay muchas herramientas de publicación, hay muchas herramientas de gestión de contenidos que pueden ayudaros a crear algo más allá que simplemente un currículum. Pensar que el currículum que va a ver un reclutador es como el póster de vuestra vida. O sea, los 30 segundos más importantes de vuestra vida van a pasar cuando a un reclutador vaya a escanear un currículum. ¿Y cómo hacemos que se quede con la copla? Que se quede con quiénes sois vosotros y que diga,
quiero fichar a esta persona? Pues tendréis que darles sentido, tendréis que darles más herramientas para valoraros, tendréis que darle un perfil público que trascienda el currículum, una idea de quiénes sois, ¿vale? Que contéis vuestra historia tanto al principio como al final. Yo en alguna empresa he contratado a gente no solo por su experiencia profesional ni siquiera por su formación, sino porque me ha contado cosas de su vida que me han interesado mucho más. Por ejemplo, una vez contraté a una persona porque había dado la vuelta al mundo en un barco de 10 metros con otros 6 personas. Y quería una persona que gestionara equipos y gestionara el estrés. Si eres capaz de estar 12 meses en un barco dando la vuelta con otras 6 personas y no volverte loco, probablemente no te estreses. Pues me importaba. A otra persona también la contraté en un equipo de ingenieros que estaba con mucha tensión y con unas necesidades de entrega muy agresivas y tenía un problema respecto a la gestión de ese estrés. Y contraté a un ingeniero precisamente porque había vivido durante años en un carro de combate en Israel. Y su formación a la hora de vivir, dormir, estar dentro de un carro de combate en el ejército israelí durante 3 años, era la persona perfecta para llevar un equipo, tenerlos calmados, tenerlos enfocados. Pues eso importa. Importa si corréis maratones, importa si le dedicáis tiempo al punto de cruz. Da igual, son indicaciones de quiénes sois. ¿Vale? Puedes decir, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues veo Netflix y quedo con los colegas. Bueno, pues si eso es lo que haces, fenomenal. Al menos ya sé qué tipo de persona eres y que es una persona tranquila y que no se lía. No, es que me gusta hacer regatas. Genial. No, es que me gusta ir al campo y pasear. Fenomenal. Tenéis que dar una dimensión de quiénes sois, no solo lo que habéis estudiado, porque os decía, os pueden contratar por vuestra experiencia o por vuestra formación, pero están contratando personas. Y esas personas, cuanto más sabemos de ellas, más fácil es contratarles, más fácil es ver el encaje, más fácil es encontrar el sitio para esas personas. Y al final, todos somos un continuo, no eres una forma a la hora de trabajar y una forma cuando sales de trabajar. No, eso no es así. Eres la misma persona a lo largo del día. Y cuando alguien en una empresa quiera buscaros, va a buscar personas y que entiendan qué hacen a lo largo del día. Y eso cada vez va a ser más importante. ¿Vale? Y aquí empezamos ya con algo maravilloso, ¿no? Habéis hecho un currículum estupendo, habéis incluido vuestra parte personal, habéis incluido parte de vuestra vida, habéis contado vuestra historia, habéis estado publicando online, habéis estado en muchos eventos, habéis ido a hacer networking, habéis metido en todos los grupos que habéis podido meteros y habéis conseguido que una empresa por fin os dé la oportunidad de conoceros en persona. ¿Para qué sirve una entrevista de trabajo? No sirve para que vayáis y os quedéis callados, ni para que vayáis y no sepáis qué contestar. No, consiste en conoceros en persona, poneros en 3 dimensiones y poner una cara a la persona que teóricamente hemos visto, ¿no? En el currículum. Vale, pues la preparación de la entrevista es lo más importante. Las entrevistas de empleo y de trabajo se tienen que preparar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tienes que estudiar la empresa a la que vas a ver. Posiblemente es mejor incluso si estudias a la persona a la que vas a ver. Pero si no, como mínimo tienes que conocer a la empresa. Desde cuánto tiempo lleva, cuántos empleados tiene, en qué sector está, qué problemas tiene ese sector, qué problemas tienen estos departamentos en los que vas a estar. Tienes que prepararte para poder demostrar lo más importante que tienes que demostrar en la empresa, en la entrevista de trabajo. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú y no otro? ¿Por qué tú eres el mejor candidato para esa posición? ¿Qué valor puedes aportar tú diferencialmente que no puede aportar nadie más que tú? Porque al final esto es una competencia y no se trata de que no te dan premio por participar. Te dan premio por ser la persona más adecuada para el puesto de trabajo. Y eso es de lo que se trata realmente. Pensar desde el punto de vista del entrevistador. El entrevistador también tiene un jefe. Y tiene un jefe que le ha dicho que tiene que contratar a alguien para un puesto en concreto que consiste en una función en concreta que alguien tiene que hacer. Y esa función tiene que crear valor para la empresa. La persona que está reclutándoos, el entrevistador, necesita apostar por alguien. Tiene que poner su fe en alguien. Porque al final, si no contrata a la persona adecuada, tiene problemas. Pues tenéis que hacérselo fácil. Tenéis que conseguir que ese reclutador piense que vosotros sois la persona adecuada. Por eso no se trata de que seáis vosotros mismos, ni esto es para hacer una cita en First Dates, ni nada parecido. Esto es para ser vuestra mejor versión, para conseguir que la empresa vea el potencial que tenéis. Porque si no, si realmente os presentáis como sois, si queréis ser cercanos, etcétera, etcétera,
pues no va a llegar a ningún sitio. La empresa no lo va a poder valorar. Y se trata de que tenga la oportunidad de valoraros. Se trata de que tenga la oportunidad de conoceros y de entenderos. Y de convencerle de que eres la mejor opción, ¿vale? Y aquí empezamos con lo que llamamos habilidades blandas y habilidades duras. Como os decía, al final las empresas contratan por esos dos tipos de habilidades. Las habilidades duras son lo que se estima que es vuestra formación académica, vuestra experiencia, lo que habéis adquirido con el tiempo y con el estudio. Y las habilidades blandas son las que realmente empiezan a interesar cada vez más. Como os contaba, las empresas empiezan a ser plataformas, las empresas empiezan a ser flexibles, empiezan a ser más importante el proyecto que el departamento, y los equipos hay que conformarlos, y los equipos se conforman con personas que tienen que congeniar. Y ahí entran las habilidades blandas, que son la inquietud, la capacidad de esfuerzo, la capacidad de sacrificio, la empatía, la simpatía, la flexibilidad, ¿vale? Estas habilidades. Y preguntaréis, ¿pero realmente a las empresas les importan estas habilidades? ¿Realmente contratan a la gente porque es flexible o porque tiene capacidad de aprender? ¿Porque es talentosa? ¿Cuánto importa? ¿Importa esto más que el máster que has estudiado? ¿Importa más que la educación que has recibido? Pues en mucha parte, sí. En mucha parte, sí. ¿Por qué? Pensar lo siguiente, sois jóvenes, habéis estudiado una serie de cosas, tenéis una serie de conocimientos, pero pensar que tenéis 20 o 30 años de carrera profesional por delante. La mayoría de las cosas que sabréis dentro de 10 años no las sabéis ahora. Esas las podéis aprender, esas las puede enseñar la empresa, pero es mucho más difícil enseñar a alguien a ser flexible o a ser empático que a manejar un tipo de software o una herramienta. Eso se puede aprender. Lo otro es mucho más difícil de adquirir. También se adquiere, también obviamente se puede aprender a tener capacidad de aprendizaje. Lo hay libros, hay sistemas, hay métodos. Y ahora pensar en esto. Lo que os decía del currículum, de contar vuestra vida, de contar de por qué y por qué no, qué hacéis con vuestro tiempo. Se trata de eso. Es decir, si yo veo una persona que se ha dedicado durante años a aprender idiomas porque les gusta, tiene capacidad de aprender. Si le gusta correr maratones, tiene capacidad de sacrificio. Si le gustan los juegos en equipo y hace baloncesto o hace rugby, fenomenal, tiene capacidad de jugar en equipo. Si en cambio se dedica a la esgrima o a las artes marciales, pues oye, pues no juega en equipo, le gusta más trabajar solo, pero es disciplinado. Esos puntos de vuestra historia y esos puntos de vuestro currículum, que parece que no tienen mucho más que aportar, son exactamente lo que las empresas buscan para saber qué capacidades tenéis. Es decir, si has vivido en 5 países diferentes, pues tienes una capacidad de adaptabilidad tremenda. Si has estado en varios puestos diferentes y has aprendido varias cosas diferentes, pues tienes capacidad de aprender. Eso es lo que realmente buscas cuando estás leyendo en un currículum la historia de tu vida, tus hobbies, tus tiempos, todo lo que es fuera de la educación. ¿Vale? Lo mismo. Y también ocurre, también es importante saber que si tú estás estudiando y tu media es de 9, pues hombre, claramente tienes capacidad de estudio, capacidad de aprendizaje, capacidad de sacrificio, etcétera. Todo lo que ponéis en el currículum, al final, tiene una reflexión en esto, ¿vale? Y son tan importantes o más que los conocimientos que habéis adquirido, ¿vale? Y aquí viene el último punto. Has conseguido que te den una cita, una entrevista de trabajo. Habéis conseguido que os llamen, habéis conseguido que os contraten. Estupendo. Y empezamos a crear, ¿no? A trabajar en la empresa y tenemos que crear valor. Y es importante diferenciar muy bien si estamos apostando por un trabajo o por una carrera. Hay una diferencia muy grande. Puedes tener muchos trabajos y no tener una carrera, y tener un trabajo y tener una carrera profesional. La carrera profesional consiste en eso, en una maratón de 30 años en la que tú tienes un objetivo al final, ¿vale? Yo cuando empecé de abogado, mi idea era tener una carrera profesional de abogado, y a los 3 años me di cuenta de que no. De que mi carrera profesional consistía en emprender. No sabía ni muy bien qué iba a hacer, ni sabía muy bien qué empresas iba a hacer, ni sabía que iba a hacer grandes empresas. Lo que sí sabía es que no me gustaba ser abogado y con eso me bastaba. Y es muy importante distinguir entre una carrera y un trabajo, porque cuando yo era abogado tenía un trabajo. Y efectivamente cada hora en ese trabajo, cada tiempo que yo gastaba en ese trabajo, era tiempo que me quitaba a mí mismo. Y era tiempo que no veía yo que tenía la intención de invertir en ese trabajo. Cuando me puse a trabajar en mi carrera profesional, en lo que para mí era mi vocación,
No había horas en el día para trabajar. Me da igual trabajar todos los días de la semana, sábados, domingos. No es trabajo, es mi carrera. Y es importante distinguir entre una cosa y la otra, porque luego cuando toca hacer sacrificios, es decir, cuando toca esforzarse, cuando toca trabajar más, cuando toque tener que fastidiarse sin vacaciones o sin fines de semana, si no estás haciendo y metiendo en tu carrera, ese sacrificio es mucho más alto. Es mucho más alto porque no compensa. No compensa. Dices, bueno, estar en el trabajo 6 meses, para eso no me compensa hacer este sacrificio. Pero si lo piensas en términos de carrera, es decir, esto me va a ayudar a llegar dentro de muchos años a donde quiero llegar, que es a tener el puesto que yo quiero, ganar el dinero que yo quiero, vivir como yo quiero, ese sacrificio importa mucho más, ¿vale? Por eso hay que empezar un poco hacia el final. Si os contaba antes que es importante conocerse a uno mismo para saber qué nos falta, para saber qué tenemos que crear, para saber en nosotros mismos, para saber qué es lo que nos llama, qué es la vocación, también hay que dedicarle un poco de tiempo, o bastante tiempo, a decidir dónde queremos llegar, ¿vale? Cuando eres joven, sales de la universidad, sales de la formación profesional, sales del instituto, quieres ponerte a trabajar, todos los trabajos son iguales. Más o menos todo el mundo gana lo mismo. Realmente no hay grandes diferencias. En BeWanted tenemos estudiado los primeros 3 años de profesionales, la diferencia entre el salario máximo pagado y el mínimo es un 40%, que parece mucho, pero en términos absolutos no lo es, porque es entre la diferencia entre ganar 900 euros y 1.300 euros. Es importante, pero no lo es. La diferenciación viene mucho más tarde, cuando pasas de los 35 años y tu salario exponencialmente sube si has hecho lo que tenías que hacer, y si no, te quedas ahí estancado. Lo difícil no es en España ser milurista, lo difícil es salir de ser milurista. Para no ser milurista toda la vida, lo que hay que hacer es crearse una carrera profesional que te lleve de un sitio a otro y creas valor durante ese camino, ¿vale? Para eso hay que imaginarse dónde queremos estar dentro de 30 años. Y no se trata de imaginar pues, trabajando, no, trabajando de qué, cómo y por qué. ¿A dónde queremos llegar? ¿Vale? Porque si no, te vas a quedar donde estás. No existe un rumbo adecuado si no tienes, no existe el viento adecuado si no tienes el rumbo. Esta es la idea, ¿vale? Y tener en cuenta que esta última ecuación, esta última frase, a la mayoría de las personas no se la cuentan cuando empieza a trabajar. Todo el mundo empieza a trabajar, ¿y por qué gana lo mismo? Porque la mayoría de la gente trabaja y cobra por su tiempo. Porque ese es el valor que opone en la empresa, ese es el valor que tú contribuyes con tu tiempo, ¿vale? Y está genial. Pero tu tiempo es finito y tu tiempo tiene un valor limitado por hora. Es decir, a no ser que seas alguien muy, muy bueno, no te van a pagar 1.000 euros por hora, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta que lo que hay que hacer es, primero, saber que te van a pagar por tu tiempo, pero luego te van a pagar por tu responsabilidad. Responsabilidad respecto a un departamento, de una línea de negocio, de unas ventas, te van a pagar por la responsabilidad de un equipo, por lo que hacen otras personas. Ese es el segundo punto. Y hay que avanzar hasta ese punto. Y por eso es importante ser empático, flexible, saber tratar con gente, porque si quieres tener responsabilidad en la vida, tienes que demostrar que puedes tener responsabilidad en la vida. Tienes que demostrar a la empresa que eres capaz de gestionar algo. Y ya, si lo haces muy bien y eres capaz de gestionar algo y tienes el tiempo y pones el tiempo y el esfuerzo, te van a pagar por el valor que creas. A un futbolista no le pagan por jugar al fútbol, ni por ser muy bueno jugando al fútbol. A Cristiano Ronaldo le pagan cientos de millones porque crea valor para otros. Al crear valor para otros es cuando se lleva una parte. En el fondo, Cristiano Ronaldo cobra mucho, probablemente él piensa que cobre poco, porque crea mucho más dinero para otros. Yo ya no cobro por mi tiempo, ni cobro por mi responsabilidad. Yo cobro por el valor que creo para otros. Y yo me llevo una parte de ese valor, pero yo creo valor para mis accionistas, para los empleados, para los bancos, para Hacienda. Creo mucho valor. Esa creación de valor es lo que tiene relevancia, ¿vale? Es conseguir, y la pongo aquí, que 2 más 2 sumen 5. Cuando yo digo a la gente que tiene que crear valor, no sabe muy bien a qué se refiere esa creación de valor. ¿Qué significa crear valor? Pues, por ejemplo, significa que cuando yo empiezo una empresa y la acción vale 1 euro y la vendo cuando la acción vale 5 euros, he creado 4 euros de valor. Y ese valor lo he creado añadiendo clientes, añadiendo facturación, añadiendo equipos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se crea valor inmobiliario? Bueno, pues compras un suelo, que tienes que poner el dinero, ya tienes que buscarte el dinero. Pones una casa encima. Esa casa encima tiene un diseño, tiene un arquitecto que la ha diseñado, que la ha hecho bonita, que la ha hecho atractiva. Bueno, pues resulta que si sumas lo que te ha costado hacer la casa más lo que te ha costado el suelo, te da una cifra.
y el valor que creas después, porque has hecho todo eso, te has arriesgado tú, has creado valor, has creado un diseño, has creado algo atractivo, ese valor diferencial es lo que llamamos crear valor. Valor es crear algo de la nada a través del intelecto humano, a través de la capacidad de ver algo que los demás no ven, hacer algo que los demás no hacen, de sumar recursos que con conocimiento, creatividad y motivación creas valor. Todo consiste primero en el autoconocimiento. Vuelvo a repetir, si no sabéis quiénes sois ni qué queréis hacer, es difícil saber cómo mejorarlo. Pero también hay que sumar el conocimiento, estudiar, 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 aprender, aprender, aprender. El conocimiento no ocupa lugar, no lo ocupa. Es más, es una llave que abre cada vez más puertas. Cuanto más sabéis, más oportunidades tenéis. A eso hay que añadirle creatividad, la capacidad de crear, pero sobre todo la capacidad de pensar creativamente. Es decir, mirar lo que el mundo es y ver lo que le falta, lo que será. Como os decía, a día de hoy es difícil predecir el futuro. Bueno, todos sabemos que el día de mañana va a haber más smartphones, no menos. De que va a haber más drones, no menos. Va a haber ciertas tecnologías y ciertas tendencias que se van a quedar. Pues eso es ver el mundo no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Y saber que podemos tener la capacidad de crear soluciones, productos, servicios que no existen. Y prepararnos para puestos y posiciones que aún no existen, pero existirán. Es decir, la idea, por ejemplo, marketing. ¿El marketing va a desaparecer? No, el marketing va a aumentarse. Y es una oportunidad estupenda para aprender nuevas técnicas de marketing, nuevos canales de marketing que van a dejar de salir. ¿Vale? Y lo último, y lo más importante, y lo más difícil de todo, que es lo más importante y es lo más difícil que veo en la generación y en los jóvenes, la motivación. Lo que os contaba de ser proactivo o no. ¿Vale? La motivación es algo que nos está costando mucho en las generaciones más jóvenes. Tener las ganas y la inquietud por hacer algo más. No simplemente quedarse y esperar a que las cosas sucedan, sino querer salir y hacer algo más allá. Algo que nos impulse. Nunca ha sido fácil. O sea, pensamos ahora que los jóvenes lo tienen muy complicado. ¿Y qué pasa? Que los que salieron de la Primera Guerra Mundial lo tenían fácil, ¿no? O los de la Segunda Guerra Mundial. O los de la crisis del 29. O los que salieron de la Guerra Civil. ¿Qué pasa? Que nuestros abuelos lo tenían súper fácil, lo de encontrar empleo, ¿no? Pues no lo tenían fácil, nunca lo han tenido fácil, nunca ha sido fácil. De hecho, ahora quizás sea más fácil. Pero hay que tener ganas, capacidad de sacrificio, implicación, fortaleza, motivación y soñar. ¿Vale? Y soñar. Porque hay algo que se ha perdido y es algo horrible. Y es que los jóvenes, en general, y generalizar siempre está mal, pero mucha gente joven ha perdido la idea de que puede cumplir sus sueños, de que trabajando, educándose, esforzándose, pueden llegar a donde quieran. Esa sensación de apatía, esa sensación de nihilismo, de haga lo que haga, estamos todos perdidos, no hay nada que hacer, mi situación es permanente, nunca llegaré a ningún sitio. Pues así no, así no. ¿Vale? Yo un día decidí ser abogado y 3 años más tarde decidí no ser abogado nunca más. Y cuando le pregunté, bueno, le dije a mis padres que me iba del despacho, que vendía el coche, me iba a vivir a Nueva York sin un duro y con una esperanza bastante vana de crear una empresa, además de decirme que estaba loco y que me equivocaba, ¿vale? Me dijeron que no sabía lo que quería. Y era verdad, no sabía lo que quería, sabía lo que no quería, que era conformarme con lo que había. Y después aprendí a lo que quería, que era ser libre. Yo no me hice emprendedor por ganar dinero, no me hice emprendedor porque quería ser molón, ni porque quería estar en revistas, ni dar conferencias, sino porque yo quería ser libre, ganarme mi tiempo, mi dinero, para tener tiempo y dinero para hacer lo que yo querría hacer. La realidad es que si no sueñas, si no tienes una visión de quién quieres ser, de dónde quieres llegar, y no crees y tienes la fe para hacerlo, entonces estamos muertos. No hay nada que hacer. Y da miedo. Y da miedo, y hay miedo al fracaso, y es otro problema endémico en esta sociedad. Miedo a fracasar, miedo a que los de alrededor nos digan que no somos capaces o que lo hemos hecho mal. Mirad, yo la primera empresa iba a ser Spotify. Y invertí un montón de dinero, conseguí un fondo que invirtiera un montón de dinero, contraté a 30 personas y fracasé. ¿Me equivoqué? Llegamos demasiado pronto y tuve que vendérsela por nada menos a Spotify, que se lo quedó, y mira dónde ha llegado. Un desastre. Un fracaso. Llegué aquí a España y la gente más o menos me decía que para qué me había ido a Nueva York, que qué razón tenían. Ya te lo dije. Eso ya te lo dije, lo escuché. Ya te lo dije, ya te lo dije, ya te lo dije. Ya. Pero de esa empresa aprendí un montón de publicidad. Aprendí que la música
principalmente, y todo el contenido, está sponsorizado por terceros, por empresas que publicitan. Y como aprendí tanto de publicidad, aprendí de que el mercado de la publicidad era ineficiente. Y como aprendí que el mercado de la publicidad era ineficiente, me junté con otros 4 chavales para hacer un sistema de publicidad cooperativo y no competitivo. En un momento dado teníamos el 1% del mercado de publicitario de Estados Unidos. Cuando teníamos 1.200 empleados, facturábamos entre 8 y 10 millones al mes. La gente ya no me decía, te lo dije. La gente ya no me decía que me había equivocado. Pero la realidad es que en ambos casos era la misma persona. Yo no hice nada nuevo, hice lo mismo una vez y otra. Una vez salió y otra no. Pero no lo hice por el reconocimiento, ni lo hice porque las cosas tenían que salir bien, ni porque la midieran ni una cosa ni la otra. Me da igual que me digan que no lo podía hacer, que lo hice mal, que lo hice bien. Hago lo que yo quiero hacer y a veces sale bien y a veces sale mal. Después de esa, la vendimos, nos salió muy bien y monté otra empresa. También fracasé. Monté una empresa de seguros online, fracasó. Esta más rápida y con menos estruendo. Luego monté BeWanted y pues, empezamos 2 socios en 2015. Ahora tiene 60 empleados, 5 oficinas y estamos presentes en 14 países. Y facturando millones. ¿Es un éxito o es un fracaso? Pues según a quien preguntes, algunos de los socios consideran que tenemos que ser más grandes y haber crecido más. Otros piensan que es un milagro, que estemos vivos después de la pandemia. Yo entre ellos. Y ahora, pues vamos a otra, porque se trata de que no hay fracaso ni hay éxito. No existen. El fracaso y el éxito son ideas que los demás nos dicen que existen para justificarse, pero no existen. Es todo parte de lo mismo. Es un proceso, es un viaje, es un camino. No existe nada absoluto, ¿vale? Y es verdad que da miedo y hay muchas cosas en común entre emprender una nueva empresa, salir del mercado laboral, dejar de estudiar, da miedo. Es un cambio, la vida es cambio, esa es la realidad. Y cada vez que salís a la universidad, salís de estudiar y os tenéis que enfrentar por primera vez a trabajar, al mercado laboral, o a cambiar de puesto de trabajo, o a cambiar de empresa, da un miedo que te cagas. A mí me da miedo y he hecho ya 12 empresas y hago un proyecto nuevo y me da vértigo y también me da miedo. Pero ¿sabéis qué? ¿Qué hay que hacerlo con miedo? Pues se hace con miedo. Mirad, yo todos los años, desde hace 4 años, llevo a mi hijo a hacer senderismo, a hacer montañismo, a hacer escalada, a hacer barranquismo. Empezaba cuando tenía 8 años, el pobre. ¿Y por qué? Porque quiero grabarle en la cabeza una lección muy importante, que aprendes cuando estás bajando la ladera de una montaña, o estás haciendo rafting, o estás haciendo barranquismo y tirándote desde 8 metros. Da miedo, sí, pero si lo haces con miedo lo acabas haciendo, y el miedo se te pasa. El miedo es temporal, pero el éxito de haberlo vencido es permanente. Así que os dejo con esto, ¿vale? No tengáis miedo, hacerlo con miedo, pero no tengáis miedo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.